Vamos a estar hoy a las 8:30 de la noche en el almacén del Bife de Plaza Andares transmitiendo en vivo un evento académico de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil. Yo voy a coordinar el evento, tendremos varios psiquiatras con trayectorias destacadas que han hecho aportaciones importantes a la psiquiatría infantil en Jalisco y ellos nos van a compartir sus experiencias, sus anécdotas, un poco de lo que ha sido su trayectoria durante los últimos años. Y yo voy a hablar sobre este artículo, ya bastante viejo, tiene casi 81 años, se escribió en noviembre de 1937, es una investigación de un psiquiatra norteamericano, Charles Bradley, y habla sobre un tema muy interesante y que ha generado controversia incluso en el gremio médico, porque habla sobre el uso de sulfato de anfetamina, un estimulante del sistema nervioso central, en el tratamiento de niños con problemas de conducta. Entonces es muy interesante porque desde la década del 30 ya veíamos que usaban este tipo de moléculas estimulantes para niños que posiblemente en ese tiempo tenían lo que ahora conocemos como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. La propuesta de esta reunión es hacer un balance de lo que ha sido el desarrollo de la psiquiatría infantil en el estado de Jalisco. Yo voy a hacer una breve introducción. Vamos a tener tres ponentes que tienen una trayectoria sobresaliente en nuestro estado que nos van a platicar de lo que ha sido el ejercicio de la psiquiatría infantil en los últimos años. Y yo voy a contextualizar de lo que yo considero que ha sido los hechos más importantes de la psiquiatría infantil a través de la historia y alrededor del mundo. No podemos negar que la psiquiatría infantil en México y en nuestro estado ha recibido una influencia muy grande de los países en desarrollo, principalmente de Estados Unidos. No se diga la figura de Leo Kanner, que hasta hace algunas décadas su tratado de psiquiatría era un libro de texto obligado entre los médicos que decidían desarrollarse en esta especialidad. Yo tengo una versión de 1951 del tratado de Psiquiatría Infantil de Leo Kanner y es un libro que sigo leyendo y del cual sigo aprendiendo. Y eso es un estímulo para no desechar libros viejos, sino seguir retroalimentándonos con la información que han generado psiquiatras de mediados del siglo pasado. Y bueno, no solamente podemos mencionar a Leo Kanner, sino que quiero hablar yo de un personaje que se le ha hecho poca justicia, casi no se le menciona entre los historiadores, que es Charles Bradley, un psiquiatra infantil que empezó a dirigir el Hospital Bradley, que así se le conoce el día de hoy. Antes era una casa hogar. Y fíjense, Charles Bradley introdujo el uso de estimulantes en niños con problemas de conducta en 1937. Hace 81 años él empezó a usar estimulantes en niños. Y ahorita vamos a ver qué estimulante fue. Muchos ignoran que Bradley generó una revolución que precedió por varios años a la introducción del litio por John Cade, que eso fue en el 49, en una revista australiana, y al uso de la clorpromazina por Jean Delay en el Hospital de Santa Ana de París. Los historiadores se equivocan. De hecho, aquí traigo un libro de historia que lo voy a criticar un poco, que es el de Postel y Quetel. Espero que estos señores nos estén siguiendo por Facebook, o estén mirando la transmisión, porque ellos no le hacen justicia a Charles Bradley. La mayoría de los historiadores de la psiquiatría consideran que la revolución de la psicofarmacología fue en la década del 50 con la clorpromazina con Jean Delay. Algunos se pelean y dicen, no, fue en el 49 con John Kay que introduce el litio. Falso. Fue con Charles Bradley en el 37, cuando él le administra estimulantes del sistema nervioso central a un grupo de niños con problemas de conducta y tiene resultados espectaculares. Y eso se publica en noviembre del 37 en la revista American Journal of Psychiatry. Que esa revista, si uno tiene una suscripción o revisa los artículos, es una mirada a la historia de la psiquiatría, porque el primer fascículo se publica en 1844, y si ustedes tienen interés y adquieren la suscripción o pagan por el artículo, ustedes hoy mismo pueden descargar el primer fascículo de 1844. Y fíjense, ese es el medicamento que utilizó Charles Bradley con un grupo de niños con problemas
de conducta, ¿no? Que era un grupo muy heterogéneo, todavía no se hablaba del TDAH o apenas empezaba la noción de la disfunción cerebral mínima o del daño cerebral mínimo, y entonces él usaba la bencedrina, que se había popularizado en la medicina de aquel entonces para una serie de problemas. Algo interesante es que la bencedrina, si ustedes alcanzan a leer, yo creo que no se lee muy bien, pero dice cada tableta contiene 5 miligramos de sulfato de anfetamina, que es interesantísimo, una sal anfetamínica utilizada en niños pequeños para controlar sus problemas de conducta y creando una revolución. En esa época todavía tenía mucho peso y mucha fuerza la frenología, que era una disciplina fundada por Joseph Gall. Ahora se le considera una pseudociencia, pero ha pasado algo interesante. El advenimiento de las neuroimágenes ha hecho que vuelva el interés hacia entender esas áreas del cerebro y relacionarlas con psicopatología o con funciones. Y bueno, traigo a colación este tema de la frenología porque Charles Bradley en la década del 30, estudiando a estos niños con problemas de conducta, él empezó a hacer investigación en imágenes cerebrales. Que uno se pregunta, ¿qué tipo de investigación puedes hacer con imágenes cerebrales en la década del 30? Y bueno, lo que se puede hacer es un procedimiento conocido como neumoencefalografía, que yo todavía lo encontré escrito en un libro un poco viejo, de 1986, el libro de Suros, que muchos lo llevaban en propedéutica, donde habla sobre este estudio. Dice, consiste en la demostración de las cavidades del interior del cerebro tras sustituir el líquido cefalorraquídeo con un medio de contraste gaseoso que habitualmente es el aire, prácticamente 25 o 30 mililitros, es decir, una jeringa grande de aire introducida en el espacio subaracnoideo y metes el aire, ¿no? Y eso te sirve como medio de contraste. La inyección se hace en el espacio subaracnoideo, ya sea por punción lumbar o punción cisterna. Esas son algunas imágenes de lo que era la neumoencefalografía, ya no se utiliza, por supuesto, en donde el aire servía un poco para pintar los ventrículos y alcanzar a ver un poco las otras estructuras cerebrales. No se ve muy bien y además las fotografías no son de mucha calidad, y también yo no soy autoridad en la materia para interpretar este tipo de estudios. De hecho, nunca se me dio. Cuando yo estudiaba medicina, yo nunca veía lo que se tenía que ver en las radiografías. Yo veía como una mancha de rocha, y yo creo que eso me acercó más hacia otras disciplinas más relacionadas con la salud mental. Hace exactamente 20 años, fíjense, en julio de 1998, estamos cumpliendo 20 años, apareció una sección muy interesante de la American Journal of Psychiatry que se llama Imágenes en Psiquiatría, una foto de este señor, Charles Bradley. De hecho, esta está disponible en internet, no hay que pagar para bajar esta pequeña reseña, donde un psiquiatra habla de los descubrimientos de este señor, y ya 20 años atrás está volviendo a poner nuevamente el descubrimiento de Charles Bradley. A mí me parece que no se le hace justicia, porque si ustedes revisan esta obra, no se menciona más que en una sola ocasión a Charles Bradley, y se habla de sus estudios que hizo sobre la esquizofrenia. No se le habla como el generador de una revolución que cambió la manera de entender los problemas de conducta de los niños, porque lo cierto es que la revolución de la psicofarmacología empieza desde la psiquiatría infantil. Es decir, no hay un solo medicamento psiquiátrico que haya generado una revolución o cambios espectaculares antes de 1937. La revolución de la psicofarmacología empieza desde la psiquiatría infantil, y pocos lo saben. Entonces, yo pienso que se tiene que hacer una nueva edición, dedicarle un capítulo a Charles Bradley, ¿no? O nosotros hacer algo al respecto, cerrar una calle o tapar periféricos, hasta que se haga una edición de la historia de la psiquiatría y se le dé su lugar a Charles Bradley. No lo podemos ignorar. Y bueno, eso es lo que se comenta en esta breve reseña. Dice, tras una semana de tratamiento con sulfato de anfetamina, 14 niños con problemas de conducta de una muestra de 30 mostraron un cambio espectacular en su comportamiento. Este hallazgo es uno de los descubrimientos psiquiátricos más importantes en la historia de la medicina. Que los que hemos trabajado con niños con problemas de conducta y utilizamos estimulantes del sistema nervioso central, nos damos cuenta que muchas veces sí vemos esos cambios espectaculares. Tanto que en la segunda cita a veces los papás nos dicen, pues, ¿qué pasó qué le hizo al niño? ¿No? Que ahora está leyendo, está estudiando, los profesores están sorprendidos. Ese es el artículo original, yo lo pude descargar. Es el artículo que aparece en noviembre de 1937, escrito por Charles Bradley. Una muestra muy pequeña de 30 niños,
en donde a todos les dan sulfato de anfetamina, y 14 de los 30, que hay que recordar que era un grupo muy heterogéneo, no eran niños con TDAH, 14 de los 30 tienen una mejoría sorprendente. Y fíjense, yo les quiero leer un poquito sobre los comentarios de este trabajo, porque Raleigh prácticamente informa al mundo de que los cambios que se ven en los niños cuando toman este medicamento pues son espectaculares. Dice, posiblemente el cambio más espectacular en la conducta obtenida con el uso de benzedrina fue la mejoría importante en el desempeño escolar en aproximadamente la mitad de los niños. Que es interesantísimo porque los mismos niños que fueron parte de la muestra, ellos empezaron a llamarle al sulfato de anfetamina las píldoras aritméticas por la capacidad que tenían estos fármacos de ayudarles a entender las matemáticas o mejorar su desempeño escolar. Y fíjense, es una frase que me gusta mucho de Biderman, la tomé de una conferencia que él dio, y lo quiero traer a colación. Dice, las anfetaminas son uno de los tratamientos más viejos en medicina, no solamente en psiquiatría, y sin embargo la gente muy fácilmente dice que estas medicinas son peligrosísimas. Y fíjense lo que dice Biderman, una autoridad mundial en TDAH. Yo no entiendo de dónde viene esa opinión. Son de las medicinas más seguras que tenemos. Fíjense qué interesante lo que propone este hombre, una de las autoridades mundiales en TDAH, cuando habla de las sales de anfetamina como medicamentos usadas en un contexto médico. Claro que nosotros podríamos considerar que hay un gran temor, tanto en el gremio médico muchas veces como en la población, a usar este tipo de moléculas en el tratamiento de niños, y a mí me parece que sí están satanizadas, y ahorita vamos a hablar un poco sobre eso, y si se vale usar el término de que están satanizadas. Ese es un artículo clásico, es de fines del siglo XX, de 1999, de Biderman, donde él demuestra que los niños que reciben tratamiento para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad tienen menos riesgo de consumir sustancias. Es decir, las conductas adictivas disminuyen si reciben un estimulante. Es decir, sucede al revés, ¿no? Cuando muchos padres o algunos médicos piensan que el niño va a desarrollar una dependencia a una sal de anfetamina, pues resulta que eso no sucede si se utiliza médicamente como es correcto, y más bien uno está previniendo la aparición de algún problema de uso de sustancias. Que esto fue una investigación muy interesante que después fue replicada por otros estudios en otras partes del mundo. Pero aquí a lo que quiero llegar es que como médicos no pudiéramos decir que una molécula es buena o es mala. Por supuesto que no, todo depende de en qué contexto se utilice. No podemos decir que un fármaco o determinado compuesto químico puede ser perjudicial, porque la medicina nos ha dado lecciones importantes en cuanto a romper estos paradigmas demasiado rígidos de lo que es bueno y de lo que es malo. Por ejemplo, el agua. El agua te puede salvar la vida, por supuesto, ¿no? Pero también existen casos de intoxicación por agua. O sea, incluso la misma agua te puede llegar a matar. La insulina, nuevamente, la molécula de insulina te puede salvar la vida en algún momento, y puedes decir que es una molécula buena, y que también generó una revolución cuando se empezó a utilizar el extracto de páncreas de cerdo en los diabéticos, pero también esa molécula te puede matar. Es decir, hay casos de intentos de suicidio con insulina, y finalmente puedes morir por el uso de esa molécula. De manera que incluso lo que se puede considerar como venenos, que eso es muy interesante, o moléculas venenosas, si se utilizan en un contexto médico controlado, a una dosis bien estudiada, podría eso no representar un veneno. Y yo creo que el ejemplo que viene más a la mente es el Botox, ¿no? El Botox es un veneno, es toxina botulínica, ¿no? Sin embargo, un veneno se utiliza para la medicina cosmética. Fíjense, es un libro muy viejo, de principios de los 80, cuando se utilizaba un término que a mí me empieza a gustar y creo que se debería rescatar, la quimioterapia en psiquiatría, porque el término de quimioterapia lo han monopolizado los oncólogos, pero lo cierto es que utilizar compuestos químicos para tratar pacientes, eso es quimioterapia. Dice, en este libro se ha escogido el término quimioterapia, está hablando de los 80s, en vez de las alternativas actualmente más a la moda como psicofarmacología, para hacer hincapié en que estos tratamientos incluyen la introducción de sustancias químicas extrañas dentro del cuerpo con la esperanza de modificar el cerebro, la conducta y los sentimientos en formas beneficiosas. Creo que hay que apostarle a este término más general, porque también el término de psicofarmacología encierra una paradoja.
si nos vamos a la etimología de la palabra. Fíjense, el término psique proviene del griego psique, que significa alma, y el término fármaco deriva del griego fármakon, que nuevamente significa un veneno, ¿no? En pocas palabras, el estudio de los venenos que curan el alma. Sin embargo, no podemos considerar que los venenos son tan venenosos, puesto que ninguna molécula es buena o es mala, ¿no? Pero aún así yo le he puesto más al término de quimioterapia que de psicofarmacología. Ahora, si nosotros estudiamos la teoría general de sistemas de Ludwig von Bertalanffy, nos damos cuenta que nuestro cerebro y nuestro organismo es un sistema abierto a la información. Y lo que hace el medicamento es introducir información nueva. Va a dar una retroalimentación al organismo y ahí se produce una oportunidad de cambio. Fíjense, los medicamentos introducen información nueva al sistema y dicha información será leída por el organismo y le significará una retroalimentación. Si la prescripción de un psicofármaco representa una retroalimentación positiva, la desaparición de un síntoma permitirá un movimiento en el sistema y un avance hacia una nueva forma de funcionamiento tanto individual como familiar. En pocas palabras, el compuesto lleva un mensaje al cuerpo y este mensaje le hace cambiar. Y bueno, aquí nos vamos al término de la satanización del uso de estimulantes o sales o productos derivados de anfetamina en la práctica médica, ¿no? Que aquí yo busqué en el diccionario de la Real Academia la palabra satanizar y bueno, si no se alcanza a leer atrás, se los voy a leer, dice atribuir a algo o a alguien un carácter perverso o diabólico, ¿no? Ahora, cuando hablamos de algo diabólico, pues nos metemos mucho en cuestiones hasta teológicas sobre Satanás, pero vamos a desechar eso y vamos a quedarnos con lo perverso. ¿Qué es lo perverso? El diccionario de la Real Academia también nos lo dice: algo sumamente malo que causa daño intencionadamente o que corrompe las costumbres o el orden y el estado habitual de las cosas. A veces los papás consideran que el uso de estos medicamentos puede ser sumamente malos o que pueden generar un daño. Sin embargo, nosotros tenemos que recordarle a los papás de nuestros pacientes que nosotros como médicos nos guiamos por principios hipocráticos que siguen vigentes, de los cuales el primero es no dañar. Es más, lo primero ni siquiera es ayudar al paciente. Cuando Hipócrates tenía a sus seguidores, a sus discípulos, ellos querían ayudar, ellos querían sanar las enfermedades. Y su postura era: a ver, espérate, antes de querer ayudar a una persona, antes de querer aliviar el dolor, lo que tienes que hacer es asegurarte para no dañarlo. Eso es lo primero. Ayudar a un enfermo, ayudar a un paciente está en segundo lugar. Esto hay que mostrárselo a los padres porque a veces les genera desconfianza el uso de algunos medicamentos y se olvidan que lo primero para nosotros es no dañarlo. Por supuesto que utilizamos moléculas que se han estudiado y que son seguras en el campo de la pediatría. Pues un tweet que envié hace algún tiempo, mi tweet está abierto, todos los comentarios también se pueden ver, por eso es que no hay aquí ninguna confidencialidad. Yo aquí pongo: no es cosa rara en psiquiatría infantil que el apego del niño al tratamiento, responsabilidad de los padres, sea pobre, con tendencia de estos a disminuir la dosis prescrita creyendo que fue mucha dosis, para luego preocuparse por el pobre efecto del tratamiento en el menor, ¿no? Y aquí ponen algunos comentarios que les comparto. Alguien dice: la historia diaria en la consulta externa, dímelo a mí, es la batalla de todos los días en mi rancho. Alguien pone aquí: el miedo a ser juzgados por la sociedad. Me imagino que se refiere a los papás al usar este tipo de moléculas en los hijos, aunque han sido prescritas por un médico. Y bueno, si hablamos del uso de estas moléculas en niños con problemas de conducta, por supuesto que estamos hablando de un contexto de neurodesarrollo, y aquí lo que quiero proyectar o lo que quiero mostrar es que el capítulo de trastornos del neurodesarrollo representa un gran avance en la clasificación actual. Para mí, lo más valioso del DSM-5 es que ya hay un capítulo de neurodesarrollo, porque creo que lo que va a pasar es que ese capítulo se va a comer al DSM-5 y no lo saben. Pero ya los investigadores están viendo que la esquizofrenia, el trastorno bipolar, otras condiciones psiquiátricas, ya la están mirando a través de la óptica del neurodesarrollo. Y ya entró como un capítulo. Entonces yo creo que en las futuras ediciones el DSM-4 va a ser un tratado de neurodesarrollo porque se va a ir comiendo al DSM-5 y supongo que no lo saben o no están muy conscientes de eso. Creo que lo que más estudia es la esquizofrenia y ya casi tiene un pie la esquizofrenia en el capítulo de neurodesarrollo. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado en Jalisco? En Jalisco tenemos instituciones muy importantes que han generado avances, han generado peso en el ejercicio de la psiquiatría infantil en contraste con otros estados de la República. Tenemos el Hospital Psiquiátrico de Jalisco, como se le llamaba hace poco más de 16, 17 años,
ahora llamado CAISAM Estancia Prolongada, como parte del Instituto Jalisciense de Salud Mental, el Hospital Civil de Guadalajara con su servicio de psiquiatría, el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS y el Sanatorio San Juan de Dios, que recientemente abrió un área de niños. Y bueno, los ponentes que van a continuar nos van a hablar un poco sobre sus trayectorias, sus experiencias y posiblemente mencionen algo sobre estas instituciones. Muchas gracias por su atención.